El olor a café recién hecho inundaba mi departamento en San Telmo cuando sonó mi celular. Era Ramiro, el dueño de la casa de tango donde trabajo desde hace 8 años. «Necesito que vengas ahora, Luciana. Es urgente». Su voz sonaba tensa, casi quebrada. Dejé la taza en la mesada y me vestí a las apuradas. El cielo de Buenos Aires amenazaba lluvia mientras caminaba por la calle Defensa, esquivando turistas y puesteros que montaban la feria dominical. La Casa del Abrazo no era solo mi trabajo. Entre esas paredes gastadas por el tiempo, yo era la primera violinista de una orquesta de tango que tocaba para locales y extranjeros cada noche. Había encontrado mi lugar después de años dando tumbos por conservatorios y orquestas que nunca terminaban de sentirse como propias. Cuando entré, el silencio me golpeó. Era raro ver el salón vacío a esa hora, sin mozos preparando las mesas, ni músicos afinando instrumentos. En la oficina del fondo, Ramiro estaba sentado con un hombre de traje que no conocía. Sobre el escritorio, papeles con sellos oficiales. «Luciana, te presento al señor Méndez», dijo Ramiro sin mirarme a los ojos. «Es el representante de Urbania, la constructora que compró el edificio». El nudo en mi estómago se apretó mientras Méndez me extendía una mano fría y seca. «Un placer. Su jefe me ha hablado de usted y su talento», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamentablemente, tenemos planes diferentes para este espacio. En 3 meses comenzaremos la demolición para construir un centro comercial moderno que revitalizará la zona». Las palabras caían como piedras mientras yo intentaba procesarlas. 3 meses. Demolición. Centro comercial. Cada término era un golpe que me dejaba sin aire. «Pero este lugar tiene casi 80 años de historia», logré decir. «Es parte del patrimonio cultural del barrio». Méndez ajustó su corbata con impaciencia. «El edificio no está catalogado como patrimonio histórico, señorita. Los papeles están en regla. El señor Álvarez ya aceptó la oferta». Miré a Ramiro, buscando en su rostro alguna señal de resistencia, pero solo encontré resignación. Cuando Méndez se fue, nos quedamos en silencio hasta que finalmente Ramiro habló. «Lo siento, Lucy. Estoy hasta el cuello de deudas. La pandemia, la inflación, ya no puedo sostenerlo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con la orquesta? ¿Con Marta y su escuela de baile? ¿Con todo lo que construimos acá? Les pagaré lo que pueda. Méndez dice que quizás puedan tocar en la inauguración del shopping». Salí de ahí antes de que las lágrimas me traicionaran. Me senté en un banco de la Plaza Dorrego, donde tantas veces había visto bailar a parejas de ancianos que guardaban el tango en la memoria de sus pies. A mi alrededor, San Telmo se transformaba. Tiendas de diseño reemplazaban a antiguas mercerías, cafeterías con nombres en inglés, donde antes había bares con servilletas de papel. Esa noche, cuando subimos al escenario, miré a mis compañeros con otros ojos. Pedro, el bandoneonista que había aprendido de su abuelo y guardaba fotos con Piazzolla. Carmen, la pianista que daba clases en las villas para que chicos pobres tuvieran acceso a la música. Todos tenían historias entrelazadas con ese lugar que ahora tenía fecha de vencimiento. Mientras tocábamos Sur, una de las melodías más nostálgicas del repertorio, tomé una decisión. No dejaría que la Casa del Abrazo desapareciera sin pelear. No era solo por nosotros. Era por lo que representaba. Un Buenos Aires que se resistía a ser borrado por torres de vidrio y negocios que podían estar en cualquier ciudad del mundo. Terminamos la función con la comparsita, y los aplausos me dieron fuerzas. Cuando los turistas se fueron, junté a todos en el camarín improvisado. «Tenemos 3 meses», les dije. 3 meses para salvar este lugar. Los rostros a mi alrededor mostraban escepticismo, pero también un brillo de esperanza. Esa noche, mientras volvía a casa por calles empedradas, bajo una llovizna fina que los porteños llamamos garúa, las ideas empezaron a tomar forma en mi cabeza. No sabía cómo, pero encontraría la manera de que nuestras melodías siguieran resonando entre esas paredes centenarias. El Buenos Aires nocturno, con sus luces amarillentas y sus rincones llenos de historia, parecía susurrarme que algunas batallas, por imposibles que parezcan, valen la pena ser peleadas hasta el final. «Pará. No podés publicar esto así nomás, Luciana». Tomás, mi amigo periodista, me miraba por encima de sus anteojos, mientras revisaba el texto que yo había preparado para difundir nuestra situación. Estábamos en Café Margot,
Ese rincón de Boedo que mantiene intactas las mesas de mármol y las sillas de madera desde los años 40. Yo había dormido apenas 3 horas, demasiado ocupada investigando leyes de patrimonio cultural y casos similares al nuestro. «Es que no tenemos tiempo para trámites burocráticos», le respondí mientras revolvía un café que ya estaba frío. «En 2 semanas empiezan a desalojar los locales vecinos. Justamente por eso hay que hacer las cosas bien. Si acusas directamente a Urbania de destruir la identidad cultural, te van a caer con una demanda que te deja en la calle». Tenía razón, como siempre. Tomás era de esos amigos que te dicen la verdad aunque duela. Desde la Facultad de Música, donde nos conocimos, siempre había sido mi ancla a la realidad mientras yo volaba en melodías y proyectos imposibles. Lo que necesitamos es una estrategia legal y mediática, continuó, bajando la voz. Tengo una conocida en el área de patrimonio del gobierno de la ciudad. Podríamos empezar por ahí, ver si el edificio califica para alguna protección de emergencia. Ese mismo día empezamos a movernos. Carmen, la pianista, resultó tener una prima abogada especializada en derecho urbano. Pedro, el bandoneonista, conocía a medio San Telmo por haber vivido ahí toda su vida. Y yo tenía mi violín y la terquedad que mi abuela calabresa me había heredado. Una semana después, la casa del abrazo era otra. Las paredes donde antes colgaban fotos viejas de Carlos Gardel y Aníbal Troilo, ahora exhibían carteles que contaban la historia del lugar. Acá tocó el gran Roberto Goyeneche en 1953. En este rincón se conocieron Juan y María, casados desde hace 62 años. Habíamos convertido el salón en un museo viviente del tango, abierto durante el día para curiosos y turistas. Cada noche, después de las funciones regulares, organizábamos milongas de resistencia, donde invitábamos a músicos conocidos que venían gratis a apoyarnos. La noticia empezó a correr por las redes, y pronto tuvimos cola en la puerta. Hasta un par de celebridades pasaron a solidarizarse, lo que nos dio visibilidad en algunos programas de televisión. Pero no todo era color de rosa. Una tarde, mientras pegaba afiches cerca del lugar, un auto negro se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó y reconocí al señor Méndez, el representante de Urbania. «Señorita Luciana, me gustaría hablar con usted», dijo con esa voz aterciopelada que usaba como máscara. «¿Podríamos tomar un café?» Terminamos en una confitería moderna de Puerto Madero, con vista al río y precios que equivalían a un día entero de mi trabajo. El contraste no podía ser mayor. Él en su traje impecable, yo con mi campera de cuero gastada y una bufanda tejida por mi madre. «Veo que están haciendo bastante ruido con este asunto», comenzó, después de pedir un expreso. «Admiro su pasión, de verdad. Pero creo que no están viendo la imagen completa». «Ilumíneme entonces», respondí, sin tocar el café que me había invitado. «El proyecto que tenemos no es un simple shopping. Es un centro cultural con espacios comerciales, y podríamos incluir una sala de espectáculos donde su orquesta tendría un lugar permanente. Mejores condiciones, mejor sonido, y por supuesto, mejor paga». Lo miré fijamente, buscando la trampa en sus palabras. «¿Y el edificio? ¿Las paredes que guardan la historia de tantos tangos?» «Los edificios son estructuras, Luciana. Lo importante es lo que sucede dentro. Les ofrecemos continuidad con mejoras. Piénselo». Antes de irse, deslizó un sobre con una propuesta formal. Contratos para toda la orquesta por 3 años, con un sueldo que triplicaba lo que ganábamos actualmente. La única condición: abandonar la campaña de resistencia inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Caminé hasta la costanera y me quedé mirando las luces de los barcos, pensando en lo fácil que sería aceptar. El dinero nos vendría bien a todos. Carmen podría pagar el tratamiento de su madre. Pedro finalmente arreglaría su bandoneón AA, que mantenía a punta de parches y cinta adhesiva. Cuando amaneció, tenía ojeras pero también claridad. Reuní a la orquesta en el bar de la esquina antes de que abriera la casa. Les mostré la propuesta sin ocultar nada. «Es tentador», admitió Rodrigo, el contrabajista. «Y siendo realistas, ¿qué posibilidades tenemos de ganar contra una empresa como Urbania?» «La cuestión no es si ganamos o perdemos», intervino Carmen. «Es si intentamos o nos rendimos sin pelear». La discusión se prolongó por horas. Al final, tomamos una decisión. Seguiríamos adelante con nuestra lucha.
pero cada uno era libre de aceptar la oferta individual si lo necesitaba. Nadie sería juzgado por ello. Para mi sorpresa, nadie aceptó el trato de Méndez. Esa misma tarde, recibimos una visita inesperada en la casa. Mariana dos Santos, una legisladora porteña que había visto nuestro caso en las noticias y quería conocer el lugar. Mientras la guiaba por el salón contándole anécdotas, noté que tomaba notas con genuino interés. Hay un proyecto de ley dormido hace años sobre la protección de espacios culturales históricos, nos explicó. Quizás sea momento de despertarlo. Esa chispa de esperanza nos dio fuerzas para la semana siguiente, cuando los abogados de Urbania enviaron una carta documento exigiendo que retiráramos todas las publicaciones en redes sociales que mencionaban a la empresa. El mismo día, apareció una cuadrilla de obreros para instalar un vallado preventivo alrededor del edificio. Mientras veía cómo cercaban nuestro espacio, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Pero también algo más, la certeza de que esta lucha ya no era solo por un trabajo o un edificio. Era por el alma de un Buenos Aires que se resistía a desaparecer bajo el cemento y el dinero rápido. Esa noche, después de la función, me quedé sola en el escenario vacío. Saqué mi violín y toqué El día que me quieras, en la oscuridad, dejando que las notas rebotaran en las paredes, como si quisiera que se impregnaran en ellas para siempre. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea más descabellada y, quizás, nuestra única oportunidad real. Si no podíamos ganarles en su terreno, tendríamos que cambiar las reglas del juego por completo. La Plaza de Mayo estaba inusualmente llena para un martes por la mañana. El sol de junio, tímido pero presente, iluminaba las pancartas y los instrumentos que cargábamos. La cultura no se demuele, y el tango resiste, se leían en carteles coloridos que sostenían personas de todas las edades. Mi plan descabellado había empezado a tomar forma cuando varios centros culturales de la ciudad, amenazados por situaciones similares, se unieron a nuestra causa. ¿Nerviosa?, me preguntó Pedro, afinando su bandoneón mientras esperábamos que terminaran de instalar el pequeño escenario improvisado. Como en mi primer concierto, admití, frotándome las manos para combatir el frío y la ansiedad. No era para menos. Habíamos organizado lo que llamamos el Tango Toma la Ciudad, una serie de conciertos simultáneos en lugares emblemáticos de Buenos Aires, culminando con una presentación frente a la Casa Rosada, todo transmitido en vivo por redes sociales y algunos medios independientes que se habían interesado en la historia. Tomás había movido contactos en todos lados para conseguir permisos y difusión. Carmen había coordinado con las escuelas de música para que sus estudiantes participaran. Incluso Ramiro, que al principio se mantuvo al margen por temor a represalias legales, ahora estaba con nosotros, quizás arrepentido por haber cedido tan fácilmente. Dicen que hay más gente en Congreso y en el Obelisco, anunció Rodrigo, mirando su celular. Y en San Telmo cortaron la calle Defensa. Hay bailarines por todos lados. Una periodista de un canal de televisión se acercó con un micrófono y una cámara. Le hice señas a Carmen para que se encargara. Yo nunca había sido buena para las entrevistas. Mientras ella explicaba nuestra situación con elocuencia, yo observaba la multitud. Había rostros conocidos de milongas y conciertos, pero también muchos desconocidos. Jóvenes con mochilas y zapatillas gastadas, ancianos con bastones, familias enteras. De pronto, entre la gente, distinguí una figura familiar, Méndez, el representante de Urbania, observándonos desde la distancia. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No había amenaza en sus ojos, sino una especie de curiosidad calculadora. Me pregunté si estaría evaluando el costo de la mala publicidad para su empresa, o simplemente estudiándonos como quien estudia a un insecto antes de decidir si lo aplasta o lo deja vivir. A las 12 en punto, como habíamos acordado, todos los grupos en toda la ciudad comenzamos a tocar Adiós Nonino. La elección no era casual. Esa pieza de Piazzolla, escrita tras la muerte de su padre, contenía toda la melancolía y la fuerza que sentíamos en ese momento. Mientras mi arco se deslizaba por las cuerdas, cerré los ojos dejando que la música hablara por sí sola. El sonido era imperfecto en ese espacio abierto, con el ruido del tráfico y las voces de la gente. Pero había algo poderoso en esa imperfección, en la manera en que el tango se mezclaba con la vida real de la ciudad.
lejos de los teatros asépticos y los escenarios controlados. Cuando terminamos, el silencio duró apenas un segundo antes de que estallaran los aplausos. Seguimos con un repertorio que habíamos seleccionado cuidadosamente, piezas que contaban la historia de Buenos Aires, sus crisis, sus renacimientos, su terquedad para seguir existiendo a pesar de todo. Entre canción y canción, personas de distintos colectivos culturales tomaban el micrófono para contar sus propias luchas. Bibliotecas populares cerradas, teatros independientes desalojados, radios comunitarias silenciadas. Lo que había comenzado como nuestra pequeña batalla se convertía en algo mucho más grande. Estábamos por terminar cuando vi a Mariana dos Santos, la legisladora, abriéndose paso entre la multitud con un papel en la mano. Subió al escenario y pidió el micrófono. «Acabo de recibir la confirmación», anunció con una sonrisa contenida. «La legislatura tratará mañana en sesión extraordinaria el proyecto de ley de protección de espacios culturales históricos. Y la Casa del Abrazo será el primer caso a considerar». La ovación fue inmediata. Nos abrazamos en el escenario, incrédulos y emocionados. Era solo un primer paso, lo sabíamos, pero significaba que nuestra voz había sido escuchada. Mientras guardaba mi violín, noté que Méndez se acercaba. La multitud ya comenzaba a dispersarse, aunque muchos seguían bailando al son de otras orquestas que habían tomado el relevo. «Impresionante convocatoria», dijo, con esa voz neutra que no dejaba adivinar si era un elogio o una constatación. «No esperaba esto». «El tango siempre sorprende», respondí. «Por eso sigue vivo después de más de 100 años. Urbania no es el monstruo que creen», continuó, ignorando mi comentario. «Construimos, generamos empleo, modernizamos zonas olvidadas. No somos enemigos de la cultura. No es la cultura lo que les molesta», le dije, cerrando el estuche de mi violín. «Es la cultura que no pueden controlar ni rentabilizar». Se ajustó la corbata, un gesto que ya identificaba como su forma de ganar tiempo cuando no tenía respuesta inmediata. «La propuesta que les hice sigue en pie por 3 días más», dijo finalmente. «Después volveremos al plan original. Piénselo, Luciana. No todos los días se gana una batalla contra el progreso. ¿Llama progreso a destruir para construir lo mismo que hay en todas partes?». Se encogió de hombros y se alejó sin responder. Lo vi perderse entre la gente mientras me preguntaba qué tipo de presión estaría recibiendo él mismo de sus superiores. ¿Sería solo un engranaje más en esa máquina que parecía decidida a convertir cada rincón con historia en un espacio rentable y aséptico? Esa noche, la reunión en la Casa del Abrazo fue intensa. La noticia de la sesión extraordinaria en la legislatura nos daba esperanza, pero también miedo. ¿Y si todo era una maniobra para dilatar los tiempos y dejarnos sin energía? ¿Y si la ley se aprobaba pero con tantas excepciones que resultaba inútil? «Deberíamos aceptar la oferta de Méndez», dijo Ramiro, el dueño. «Al menos aseguramos trabajo para todos por 3 años». «¿Y después qué?», respondió Carmen. «¿Terminamos tocando música de fondo en un patio de comidas mientras la gente compra zapatillas?». La discusión se prolongó hasta la madrugada. Finalmente, decidimos que iríamos a la legislatura a presenciar la sesión y que tomaríamos la decisión final después de ver el resultado. No pude dormir esa noche. Me quedé en el balcón de mi departamento, mirando las luces de la ciudad que nunca se apagan del todo. Pensé en mi abuelo, que llegó de Italia sin nada y encontró en el tango una forma de pertenecer a esta tierra. En mi madre, que me llevó a mi primera clase de violín cuando yo tenía 6 años porque quería que tuviera algo propio que nadie pudiera quitarme. La mañana siguiente amaneció con una llovizna persistente, de esas que empapan la ciudad sin hacer ruido. Me vestí con lo mejor que tenía, que no era mucho, un vestido negro simple y el chal rojo que usaba en las presentaciones especiales. Cuando llegué a la legislatura, mis compañeros ya estaban allí, igual de nerviosos e igual de determinados. Las horas en los pasillos se hicieron eternas. Vimos legisladores entrar y salir, asesores corriendo con papeles, periodistas buscando declaraciones. Mariana dos Santos nos saludó brevemente, con ojeras que delataban una noche de trabajo intenso, pero con una sonrisa confiada. Cuando finalmente nos permitieron entrar al recinto, la sesión ya había comenzado. Nos sentamos en silencio, apretando nuestras manos,
conteniendo la respiración mientras se discutían artículos y enmiendas en un lenguaje técnico que apenas entendíamos. Y entonces llegó el momento de la votación. Mientras los nombres y los votos se sucedían, sentí que el tiempo se detenía. En ese instante, con la incertidumbre suspendida en el aire como las notas de un tango a medio terminar, entendí que, fuera cual fuera el resultado, ya habíamos ganado algo que nadie podría quitarnos. La certeza de que algunas cosas, por pequeñas o antiguas que parezcan, merecen ser defendidas hasta el final. El martillo sonó 3 veces y la sala quedó en silencio. La presidenta de la legislatura anunció el resultado con voz neutra, como si no estuviera decidiendo el destino de nuestras vidas. 35 votos a favor, 23 en contra. La Ley de Protección de Espacios Culturales Históricos acababa de ser aprobada. Un segundo de incredulidad y luego la explosión. Nos abrazamos, algunos lloraban, otros aplaudían. Pedro, siempre discreto, se quitó los anteojos para secarse los ojos. Carmen saltaba como una nena, olvidando por completo su imagen de pianista seria. Yo misma sentía un nudo en la garganta mientras Mariana dos Santos se acercaba con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo logramos», exclamó, uniéndose a nuestro abrazo colectivo. Ahora viene la parte difícil, implementarla. Entre la euforia general, apenas registré esas últimas palabras. Estábamos demasiado ocupados festejando, haciendo planes para una gran celebración esa noche en la Casa del Abrazo. Las redes sociales ya explotaban con la noticia. El tango ganó se había convertido en tendencia nacional. Al salir de la legislatura, los periodistas nos rodearon. Esta vez, no me escondí detrás de Carmen. Me planté frente a los micrófonos y hablé con una confianza que nunca antes había sentido. Esto demuestra que la cultura no es un lujo, es un derecho, dije, repitiendo una frase que había escuchado a Tomás. Y que los vecinos de Buenos Aires no estamos dispuestos a ver cómo se borra nuestra identidad en nombre del progreso. Esa noche, la Casa del Abrazo estaba más llena que nunca. Habíamos abierto las puertas para todos, sin cobrar entrada. El vino barato corría entre mesas improvisadas mientras nuestra orquesta tocaba con una energía renovada. Hasta Ramiro parecía 10 años más joven, sacando a bailar a señoras que normalmente solo miraban desde sus mesas. Fue cerca de la medianoche cuando noté que el celular de Tomás no paraba de sonar. Lo vi apartarse para atender, su expresión cambiando gradualmente. Cuando volvió, me hizo una seña para que lo siguiera a la cocina, lejos del bullicio. «No quiero arruinar la fiesta, pero tenés que saber esto», dijo, mostrándome un mensaje en su teléfono. «Mi contacto en la legislatura dice que la ley tiene un problema». «¿Qué problema?» «Una cláusula transitoria. Los edificios ya vendidos con contratos firmados antes de hoy quedan exceptuados si las obras comienzan en los próximos 30 días. La música que seguía sonando en el salón ahora parecía lejana, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Pero eso significa que Urbania puede demoler la casa si empieza las obras antes de un mes. Sí. Volví al salón como una autómata. Veía a mis compañeros festejando, a los vecinos bailando, todos creyendo que habíamos ganado. ¿Cómo decirles que nuestra victoria era una ilusión? ¿Que mañana despertaríamos para descubrir que nada había cambiado realmente? No tuve que esperar hasta mañana. A las 2 de la madrugada, mientras la fiesta continuaba, Méndez apareció en la puerta. No venía solo. Lo acompañaban 2 hombres con carpetas y una mujer que reconocí como la jefa de prensa de Urbania. Su presencia fue como un balde de agua fría. La música se detuvo gradualmente. Las conversaciones se apagaron. «Lamento interrumpir la celebración», dijo Méndez, avanzando hasta el centro del salón. «Pero creí que era justo informarles personalmente que mañana a primera hora comenzarán los trabajos preliminares para la demolición». Los murmullos indignados crecieron a su alrededor. Yo me acerqué, intentando mantener la calma. «¿Cómo es posible? La ley acaba de aprobarse». Méndez sonrió con esa expresión que ya comenzaba a odiar, la del hombre que siempre tiene un as bajo la manga. La ley los protegería si el contrato no estuviera ya firmado y si no tuviéramos los permisos de obra aprobados desde hace un mes. Lamentablemente para ustedes, nuestros abogados son muy eficientes. La mujer de prensa dio un paso adelante y habló con voz profesional, como si estuviera dictando un comunicado. Urbania lamenta profundamente no haber podido llegar a un acuerdo con los artistas de la Casa del Abrazo. Nuestra oferta de reubicarlos en el nuevo centro cultural sigue en pie. Sentí que la sangre me hervía.
Era todo tan cínico, tan calculado. Habían esperado justamente hasta este momento, cuando creíamos haber ganado, para dejarnos claro quién tenía realmente el poder. Pedro, que rara vez perdía los estribos, se acercó a Méndez con el dedo índice levantado. Esto es una trampa. Ustedes sabían lo de la cláusula desde el principio. Nos dejaron luchar para nada. Méndez ni siquiera se inmutó. Los negocios son negocios, señor. Les sugiero que acepten la realidad y nuestra generosa oferta. Antes de que la situación se caldeara más, Ramiro se interpuso. Como dueño del lugar, tenía la última palabra, por mucho que nos doliera. Ya está, muchachos. La pelea se terminó. Los vi marcharse, satisfechos, mientras el clima de celebración se transformaba en un velorio anticipado. Algunos se fueron en silencio, otros se quedaron bebiendo con amargura, como quien intenta ahogar no solo la tristeza, sino también la impotencia. Me senté en el borde del escenario, con mi violín todavía en la mano. Sentía una mezcla de rabia y agotamiento. No solo habíamos perdido, nos habían hecho creer que podíamos ganar solo para que la derrota fuera más dolorosa. Carmen se sentó a mi lado, pasándome una copa de vino. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. No tenía respuesta. Habíamos agotado nuestras cartas, la movilización pública, los medios, la vía legal. Todo había sido en vano frente a los recursos de una empresa que podía permitirse los mejores abogados y las mejores conexiones políticas. No lo sé, admití. Tal vez deberíamos aceptar su oferta. Al menos seguiríamos tocando juntos. ¿En un shopping? Carmen arrugó la nariz. Seríamos como esos músicos de aeropuerto que nadie escucha realmente. Tomás, que había estado hablando por teléfono en un rincón, se acercó con una expresión que no supe interpretar. Acabo de hablar con mi editor, dijo. Quiere publicar la historia completa. Cómo lucharon, cómo ganaron y cómo Urbania encontró una trampa legal para pasarse la ley por el forro. ¿Y eso de qué nos sirve ahora?, preguntó Pedro con amargura. La casa sigue condenada. La mala publicidad puede dolerles más de lo que creen, insistió Tomás. Urbania está por lanzar acciones en la bolsa. Una crisis de imagen pública es lo último que necesitan. Por primera vez en horas, sentí un pequeño destello de esperanza. No era un plan, apenas una posibilidad, pero era mejor que la resignación. ¿Crees que podríamos presionarlos así?, le pregunté. No lo sé, admitió. Pero mientras exista la casa, existe la lucha. Y yo tengo más contactos en los medios que ellos. Nos quedamos hasta el amanecer, los pocos que resistimos, planeando nuestra última jugada. No era una estrategia brillante, ni teníamos garantías de éxito, pero había algo liberador en saber que ya no teníamos nada que perder. Cuando salí a la calle, el sol comenzaba a asomar entre los edificios de San Telmo. Los puesteros de la feria dominical ya montaban sus tablones y lonas. La ciudad despertaba, ajena a nuestro pequeño drama, lista para seguir su ritmo imparable de siempre. Caminando hacia mi departamento, pasé junto a un grafiti reciente en una pared antigua. Lo que no se defiende, se pierde. Las palabras me persiguieron todo el camino a casa, como un estribillo que se niega a abandonar la memoria. Las excavadoras llegaron 3 días después. Me detuve en la esquina, incapaz de acercarme más, viendo cómo instalaban el vallado perimetral alrededor de la casa del abrazo. Obreros con cascos amarillos entraban y salían, cargando mesas, sillas, todo lo que podía moverse. Lo que había sido nuestro escenario durante años, ahora se convertía en escombros potenciales. Tomás había cumplido su palabra. Su artículo sobre nuestra lucha salió publicado en un diario importante y fue replicado en varios portales. Incluso una cadena de televisión internacional mostró imágenes de nuestra manifestación en Plaza de Mayo, pero nada de eso detuvo las máquinas. ¿Qué haces acá parada como una estatua? La voz de Carmen me sobresaltó. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Mejor ni miremos esto. Vamos a tomar algo. Terminamos en un café sobre Avenida de Mayo, uno de esos bares notables que sobreviven a pesar de todo, con sus meseros ancianos y sus medialunas que saben igual desde hace 50 años. Ninguna de las dos mencionó la casa. Hablamos del clima, de series que no habíamos visto, de cualquier cosa que nos mantuviera lejos del dolor. ¿Y ahora qué vas a hacer?,
Me preguntó finalmente, cuando ya no pudimos seguir evitando el tema. ¿Aceptar la oferta de Urbania? Ni en pedo, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Prefiero tocar en los colectivos que ser parte de su espectáculo. Carmen asintió, como si fuera la respuesta que esperaba. Me llamaron de un restaurante en Palermo. Buscan pianista para los fines de semana, dijo revolviendo su café ya frío. No es gran cosa, pero pagan bien. ¿Vas a aceptar? Se encogió de hombros. Tengo que pagar el alquiler, Lucy. Y mamá necesita sus remedios. La entendía perfectamente. Cada uno de nosotros tenía que encontrar su camino ahora. La orquesta, ese pequeño mundo que habíamos construido juntos, se desintegraba como un castillo de arena cuando sube la marea. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Rodrigo. Había conseguido trabajo con una orquesta que tocaba en cruceros. Estaría 6 meses viajando por el Caribe. Pedro me llamó para contarme que daría clases en una escuela de música en Boedo. 1 a 1. Todos encontraban alternativas. Todos seguían adelante. Solo yo parecía atascada, incapaz de imaginar un futuro sin la casa del abrazo. Fue mi madre quien me sacudió, a su manera directa y sin filtros, cuando fui a visitarla a Lanús. «Mira, nena, la vida es así», dijo mientras preparaba el mate. «Se cierra una puerta y hay que buscar otra, o hacerla una misma si es necesario. Es que no era solo un trabajo, mamá», intenté explicarle. «Era un lugar con historia, con alma. ¿Y quién dice que no puedes llevar esa alma a otro lado?», respondió, pasándome el mate. El tango nació en los conventillos, no en teatros elegantes. Se hizo en las calles, entre gente común. Si tanta historia tiene, no debería morirse porque tiren abajo un edificio. Sus palabras me acompañaron durante días, dando vueltas en mi cabeza mientras vagaba por la ciudad, mi violín siempre conmigo como un amuleto. Una tarde, casi sin pensarlo, me encontré en Puerto Madero, frente a las oficinas centrales de Urbania, un edificio de cristal y acero, tan diferente a la casa, tan impersonal y frío como imaginaba que sería Méndez por dentro. No sé qué me impulsó a entrar. Quizás la curiosidad, quizás un último intento desesperado de hacer algo, lo que fuera. Me anuncié en recepción, diciendo que tenía una cita con Méndez. La mentira funcionó lo suficiente para que me permitieran subir. Su secretaria me miró con sospecha, pero justo en ese momento Méndez salía de su oficina. Al verme, levantó las cejas con genuina sorpresa. «Señorita Luciana, qué inesperada visita. Necesito hablar con usted», dije, sin rodeos. Me hizo pasar a su oficina, un espacio minimalista con vista panorámica al río. En las paredes, planos y maquetas de edificios futuristas. Ninguna foto personal, ningún objeto que revelara algo sobre el hombre detrás del traje. «Supongo que viene a aceptar nuestra oferta», dijo, señalándome un sillón de cuero blanco. «Aunque debo decirle que el plazo venció hace días. No vengo por eso», respondí, quedándome de pie. «Vengo a hacerle una contrapropuesta». La palabra despertó su interés. Si algo entendía Méndez, era el lenguaje de las negociaciones. La escucho. No toquen la casa del abrazo. Remodélenla, mejórenla, pero no la destruyan. Conviértanla en el corazón cultural auténtico de su proyecto comercial. Algo que ningún otro shopping tiene. Un rincón de la Buenos Aires real. Méndez se recostó en su silla, estudiándome con curiosidad. ¿Y qué ganaríamos nosotros con eso? Los planos ya están aprobados. La demolición comenzará la próxima semana. Autenticidad. Algo que el dinero no puede comprar, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la seguridad con que hablaba. Urbania podría ser la empresa que salvó un ícono cultural en vez de destruirlo. Imagínese los titulares. Vi un destello de interés en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Los inversores no se impresionan con titulares sentimentales, sino con márgenes de ganancia. ¿Y si pudiéramos demostrarles que conservar la casa también sería rentable? No tenía idea de cómo probar eso, pero la palabra rentable era como una llave mágica en ese mundo. Méndez se inclinó hacia adelante, intrigado. Continúe. Durante la siguiente hora, improvisé la propuesta más audaz de mi vida. Hablé de turismo cultural, de experiencias auténticas que los visitantes buscan, de cómo la casa podría ser un imán para un público diferente al de las tiendas de marca.
Mencioné otras ciudades donde espacios históricos convivían con desarrollos modernos, aumentando el valor de ambos. No sé si fueron mis argumentos o simplemente el hecho de que alguien como yo estuviera ahí, defendiendo con uñas y dientes algo que amaba. Pero cuando terminé, Méndez parecía genuinamente pensativo. Es una perspectiva interesante, admitió. Pero necesitaríamos un plan concreto, números, proyecciones. Denos 2 semanas, me aventuré. Suspenda la demolición por 2 semanas y le presentaremos un proyecto completo. Méndez consultó su agenda electrónica, como calculando costos y tiempos. 1 semana, dijo finalmente. Tienen 1 semana para presentar algo que convenza no solo a mí, sino a todo el directorio. Salí de ahí con una mezcla de euforia y terror. ¿En qué me había metido? No sabía nada de negocios, de proyectos, de presentaciones corporativas, pero había conseguido algo que parecía imposible: tiempo. Esa noche reuní a todos en el departamento de Tomás, el único con espacio suficiente para un grupo grande. Les conté mi encuentro con Méndez, la semana de plazo, la oportunidad que se abría ante nosotros. ¿Estás loca?, fue la reacción inmediata de Pedro. ¿Cómo vamos a armar un proyecto así en 1 semana? No somos empresarios, somos músicos, agregó Rodrigo. No sabemos nada de esas cosas. Tenían razón, por supuesto. Pero entonces intervino Tomás, que hasta ese momento había escuchado en silencio. Conozco a alguien que podría ayudarnos, dijo. Mi hermano trabaja en una consultora. Siempre está armando presentaciones para empresas. ¿Y por qué nos ayudaría?, preguntó Carmen. Porque me debe varios favores, sonrió Tomás. Y porque siempre le gustó el tango, aunque nunca lo admitirá en público. Durante los siguientes días, nuestras vidas se transformaron por completo. El departamento de Tomás se convirtió en cuartel general. Su hermano, Federico, resultó ser no solo un experto en presentaciones corporativas, sino también un aliado entusiasta. Nos enseñó términos como propuesta de valor, público objetivo y retorno de inversión. Mientras, cada uno activó sus propios contactos. Carmen conocía a una arquitecta que se ofreció a diseñar planos para la remodelación respetuosa de la casa. Ramiro aportó todos los números del negocio de los últimos años. Yo me encargué de conseguir cartas de apoyo de figuras del tango, desde músicos veteranos hasta jóvenes estrellas emergentes. Dormíamos poco, comíamos pizza fría a deshoras, discutíamos acaloradamente sobre detalles que antes ni siquiera habríamos considerado importantes. Pero en medio del caos, sentía que estábamos creando algo único, un puente entre 2 mundos que parecían irreconciliables. La noche antes de la presentación, mientras revisábamos por enésima vez cada diapositiva, cada número, cada argumento, Federico nos miró con una mezcla de admiración y preocupación. Esto es bueno, realmente bueno, dijo. Pero tengo que ser honesto. Las corporaciones como Urbania no cambian sus planes fácilmente. No se ilusionen demasiado. No importa, respondí sorprendiéndome a mí misma. Si no funciona, al menos sabremos que dimos la batalla hasta el final. Esa noche, de vuelta en mi departamento, saqué mi violín y toqué a solas, como hacía cuando era niña, y buscaba respuestas en la música. Las notas de sur flotaban en la oscuridad, melancólicas pero también llenas de una extraña esperanza. Pensé en todas las batallas que el tango había sobrevivido, la censura, las dictaduras, las modas pasajeras. Siempre volvía, siempre encontraba nuevos caminos. Mientras guardaba el instrumento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de atender. ¿Luciana? La voz al otro lado me resultó vagamente familiar. Soy Andrea Gutiérrez, del área de Relaciones Públicas de Urbania. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me llamaba la noche antes de la presentación? Tengo información que podría interesarle, continuó. Información sobre Méndez y sobre el verdadero motivo por el que quieren demoler la Casa del Abrazo. Me encontré con Andrea Gutiérrez en un café de Recoleta, lejos de las oficinas de Urbania. Vestía formal, pero había algo en su postura que delataba nerviosismo. Pidió un cortado y apenas lo tocó mientras hablaba. Llevo 5 años en Urbania, comenzó, bajando la voz aunque estábamos en una mesa apartada. Al principio creí en el discurso de revitalizar la ciudad, hasta que entendí cómo funcionan realmente las cosas.
Sacó de su cartera una carpeta y la deslizó hacia mí. Dentro había copias de documentos, correos electrónicos impresos, planillas de cálculos. La Casa del Abrazo no es solo un edificio viejo para ellos. Es un punto estratégico. Todo el proyecto depende de ese terreno específico. Según me explicó, debajo de la casa pasaba una antigua red de túneles que comunicaba con los depósitos del puerto. Urbania no quería el lugar para construir locales comerciales, sino para acceder a esa red subterránea. El plan era convertirla en un estacionamiento privado que multiplicaría el valor de todo el desarrollo. El problema es que esos túneles están protegidos por patrimonio histórico, continuó. Pero si ya están excavando por una demolición aprobada y accidentalmente los encuentran, pueden solicitar un permiso de uso especial. La miré, intentando procesar lo que me decía. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Trabaja para ellos? Andrea sonrió con amargura. Mi abuelo era bandoneonista. Tocó en la Casa del Abrazo en los años 60. Tengo fotos de él en ese escenario. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Hay líneas que no quiero cruzar, ni siquiera por un buen sueldo. Salí de ese encuentro con la cabeza dando vueltas. Lo que debía ser nuestra última oportunidad ahora parecía una farsa. Nos habían dado una semana para presentar un proyecto que nunca tendrían en cuenta. La decisión ya estaba tomada. Nosotros éramos solo una distracción, un trámite para que Méndez pudiera decir que escuchó a la comunidad. Llegué tarde a la reunión final en casa de Tomás. Todos estaban ultimando detalles para la presentación del día siguiente. Al verlos tan entusiasmados, tan llenos de esperanza, no tuve corazón para contarles lo que había descubierto. ¿De qué serviría, excepto para desmoralizarlos antes de nuestro último intento? ¿Todo bien?, me preguntó Carmen, notando mi expresión. Sí, solo cansada. Mentí, uniéndome a ellos para revisar la presentación una vez más. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, debatiéndome entre la resignación y la rabia. ¿Valía la pena seguir luchando contra un enemigo que jugaba con cartas marcadas? ¿O era mejor aceptar la derrota con dignidad? Cuando sonó el despertador, tomé una decisión. Iría a esa reunión, pero no para suplicar ni para negociar. Iría para decir la verdad, para que Méndez y su directorio supieran que conocíamos su juego. La sede de Urbania parecía aún más imponente a la luz de la mañana. Nos reunimos todos en el vestíbulo. Tomás, Carmen, Pedro, Rodrigo, Ramiro y yo. Federico, el hermano de Tomás, nos dio las últimas indicaciones. Recuerden, son profesionales presentando un proyecto viable, no activistas suplicando una concesión. Subimos al piso 15, donde nos condujeron a una sala de juntas con vista panorámica. Un proyector, una mesa larga de madera lustrada, agua mineral en jarras de cristal. Todo calculadamente elegante, todo diseñado para intimidar. Los directivos fueron llegando de a poco. Reconocía a algunos por fotos que había visto en internet. Méndez entró último y se sentó en la cabecera, como correspondía a su rol. Nos saludó con un gesto profesional, sin entusiasmo ni hostilidad. Un hombre haciendo su trabajo. Comenzamos la presentación tal como la habíamos ensayado. Federico tomó la palabra primero, estableciendo el tono profesional. Luego Ramiro presentó los números históricos de la casa, demostrando su viabilidad económica. Carmen explicó el proyecto arquitectónico que integraría el espacio histórico con elementos modernos. Yo debía cerrar, hablando del valor cultural y de la oportunidad para Urbania de transformar su imagen pública. Pero mientras llegaba mi turno, las palabras de Andrea Gutiérrez resonaban en mi cabeza. Todo esto era una pantomima. Ya habían decidido. Cuando me levanté, abandoné el discurso ensayado. Miré directamente a cada uno de los ejecutivos, deteniéndome finalmente en Méndez. Sabemos lo de los túneles, dije sin preámbulos. El silencio cayó como un manto pesado. Vi a Méndez tensarse imperceptiblemente. No entiendo a qué se refiere, respondió, pero un tic en su ceja lo delataba. Los túneles que pasan bajo la Casa del Abrazo. Los que piensan convertir en estacionamiento para multiplicar el valor de su proyecto. Uno de los directivos más ancianos se inclinó hacia Méndez, susurrando algo. Otro revisaba nerviosamente su teléfono. Esa información es confidencial, dijo finalmente Méndez, abandonando la pretensión. Y no cambia nada. La decisión está tomada. Lo que cambia, intervino Tomás, captando mi estrategia al vuelo, es que ahora podemos hacerla pública. Imaginen los titulares.
Constructora engaña al gobierno para apropiarse de túneles históricos protegidos. Federico, aunque claramente sorprendido por el giro de los acontecimientos, continuó la jugada. Como consultor, debo advertirles que el impacto en la reputación de Urbania sería considerable, especialmente antes de salir a la bolsa. La atmósfera en la sala cambió. Lo que debía ser una simple formalidad, un gesto de cortesía hacia unos músicos tercos, se había convertido en algo más complicado. Los ejecutivos intercambiaban miradas, evaluando riesgos. «Podemos seguir con esta discusión en privado», dijo Méndez, intentando recuperar el control. «Les agradecemos su presentación y la estudiaremos con atención». Era su forma educada de echarnos, pero no había llegado hasta ahí para irme sin respuestas. «Tenemos una contrapropuesta real», insistí. «Una que les permite acceder a los túneles legalmente y además ganar prestigio en vez de un escándalo». Ahora tenía su atención completa. Hasta Méndez parecía intrigado. «El proyecto que trajimos contempla una remodelación que incluye el subsuelo», continué, improvisando sobre la base de lo que habíamos preparado. «Si presentan este plan al gobierno, destacando el valor histórico de los túneles, pueden solicitar un permiso de uso compartido, un estacionamiento que también sea museo subterráneo. Algo único en Buenos Aires». Federico, captando la idea, agregó: «De hecho, podría aumentar el atractivo comercial del complejo. Un diferencial respecto a otros centros comerciales de la zona. La semilla estaba plantada. Podía ver a los ejecutivos considerando la idea, calculando costos y beneficios, riesgos y oportunidades. Necesitaríamos evaluar la viabilidad técnica y legal», empezó a decir uno de ellos. «Y los costos adicionales», añadió otro. Méndez nos observaba con una mezcla de fastidio y respeto reluctante. No esperaba encontrarse en esta posición, teniendo que negociar de verdad. «Supongamos que consideramos esta alternativa», dijo finalmente. «¿Qué garantiza que no habrá filtraciones a la prensa sobre los túneles mientras tanto?» «Un acuerdo formal», respondí. «Ustedes suspenden la demolición mientras evaluamos juntos el nuevo proyecto. Si no llegamos a un acuerdo, cada parte sigue su camino, sin presiones, sin filtraciones». Era un farol, por supuesto. No teníamos poder real, solo la amenaza de un escándalo que podría afectarlos o no. Pero a veces, en el póker de la vida, un buen farol es todo lo que se necesita. La reunión se extendió 2 horas más de lo previsto. Los directivos se retiraron a deliberar en privado, dejándonos en una antesala con café y masitas secas. Ninguno de nosotros comía. La tensión era palpable. «¿Cómo supiste lo de los túneles?», me susurró Tomás. «Te lo cuento después. Ahora concentrémonos en no arruinar esto». Cuando nos llamaron de nuevo, Méndez tenía una expresión difícil de leer. No era derrota, pero tampoco era la seguridad con que había entrado a la reunión. «El directorio ha decidido explorar su propuesta», anunció. «Formaremos un equipo conjunto para evaluar la viabilidad del proyecto integrado. Mientras tanto, las obras se suspenden por 30 días. Si en ese plazo no llegamos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, continuaremos con el plan original». No era una victoria, apenas un empate técnico. Pero significaba tiempo, y tiempo era todo lo que necesitábamos. Salimos de la Torre Urbania con una sensación extraña, mezcla de alivio e incertidumbre. En la calle, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a nuestra pequeña batalla. Caminamos en silencio hasta un café cercano, necesitando digerir lo que acababa de ocurrir. «No puedo creer que funcionara», dijo Pedro, removiendo su café con la cucharita. «Pensé que nos echarían a patadas». «Aún no ha funcionado», advirtió Federico. «Solo compramos tiempo. Ahora viene la parte difícil. Convertir ese farol en un proyecto real». «¿Y si no lo logramos?», preguntó Carmen. «Si al final del mes deciden seguir con la demolición, al menos lo habremos intentado todo», respondí, sintiendo una extraña calma. «Y habremos ganado un mes más de música en la casa». Esa noche, Ramiro organizó una pequeña celebración en la Casa del Abrazo. No era una fiesta triunfal como la anterior, sino algo más íntimo, más realista. Tocamos para un grupo reducido de amigos y fieles habitués, esos que venían cada semana desde hace años. Entre tema y tema, observé el lugar con ojos nuevos, las paredes descascaradas, las mesas gastadas,
las lámparas de época que nadie había cambiado desde los años 50. Todo eso que antes veía como imperfecciones, ahora me parecían cicatrices honorables, marcas de una vida auténtica. Me pregunté si realmente era el edificio lo que queríamos salvar, o si era algo más etéreo y a la vez más fundamental. La conexión, la continuidad, el hilo invisible que nos unía a través del tiempo con todos los que habían tocado, bailado y sentido en ese mismo espacio. En el descanso, me escabullí hasta el sótano, esa zona a la que casi nunca bajábamos, llena de trastos viejos y humedad. Usando la linterna del celular, examiné las paredes de ladrillo antiguo. En un rincón, noté lo que parecía una abertura sellada. ¿Sería la entrada a los famosos túneles? ¿Estarían realmente ahí abajo, esperando ser redescubiertos? Al volver arriba, me crucé con Ramiro, que me miró con curiosidad. «¿Qué hacías en el sótano?» «Buscando el alma de este lugar», respondí, «para ver si realmente vale la pena seguir peleando por ella». Ramiro, que normalmente esquivaba las conversaciones profundas, asintió con seriedad. «¿Y la encontraste?» Pensé en los túneles ocultos, en las historias que guardaban, en todas las vidas que se habían cruzado en este rincón de Buenos Aires, en cómo un espacio puede ser más que ladrillos y argamasa. Puede ser un ancla en el tiempo, un refugio contra el olvido. «Creo que sí», dije finalmente, «y creo que nos toca a nosotros decidir qué hacer con ella». Regresé al escenario para el segundo set. Mientras afinaba mi violín, miré a mis compañeros, a las mesas llenas, a las parejas que se preparaban para bailar. Fuera cual fuera el resultado de nuestra lucha con Urbania, había algo que ya habíamos ganado, la certeza de que lo que creamos juntos tiene un valor que ninguna corporación puede tasar. Y con esa certeza, comencé a tocar las primeras notas de Volver, ese tango que habla de regresos imposibles y de la terquedad del corazón para aferrarse a lo que ama, contra viento, marea y todos los Méndez del mundo.